Bueno, decíamos hace un ratito que el Papa Francisco siempre dice que la realidad es más importante que la idea, que hay que ver lo concreto también para el discernimiento de las circunstancias de la vida, de las etapas de la vida, ¿no? Y recordamos lo del Eclesiastés, esto de que para todo hay un tiempo en la vida, un tiempo para nacer, un tiempo para crecer, para desarrollarse, para madurar y también para morir. El tiempo de la sabiduría, en general, llega con los años, con la experiencia de la vida y con momentos de alegría por los hijos, por los nietos, los logros de las personas que tenemos en común, lo que hemos logrado en el camino de la vida, pero también llegan los desafíos, dolores, las posibles soledades, las enfermedades. El tema es ver la realidad, lo concreto, mantener los sueños, las esperanzas, pero también ponerle ímpetu a la vida. Queríamos hablar con un experto en estas cuestiones y vamos a conectarnos ahora, estamos en comunicación con el rabino Fischel Slagen, que ha estudiado particularmente en los últimos meses este tema. Le tocó recibir a un dignatario del Vaticano, al presidente de la Pontificia Comisión para la Vida del Vaticano, que vino a la Argentina hace unos meses para hablar de esto. Rabino, lo saludamos, gracias por este contacto con Radio María. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días, un saludo a toda la audiencia. Bueno, hablar de las vulnerabilidades de esta etapa de la vida de los adultos mayores en el envejecimiento, ¿no? ¿Cuáles les parece que son esos grandes desafíos hoy, que además en la Argentina tienen otros particulares, ¿no? Sí, a ver, el desafío de lo que es el envejecimiento de la población mundial es uno de los más grandes desafíos del siglo XXI y por sobre todo cambiar el disvalor atribuido a los ancianos, eclipsados por hiperindividualismo, la cultura de la juventud eterna, ¿no? El consumo y el cambio constante, sinonimizando la vejez con irrelevancia, con obsolescencia. Ese es el gran desafío cultural y social. ¿Por qué? Porque para el 2050 se calcula que el 22% de la población mundial va a ser mayor a 65 años. Y eso tiene que demandar un cambio social, urbanístico, económico, financiero, cultural. El dato, Rabino, perdón, porque para señalarlo, el 22% de la población mundial va a ser mayor de 65 años. ¿En qué fecha dijo? En el 2050, bien. O sea, en 25 años. Claro. De hecho, hay ciudades como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ya está en ese registro. Hoy, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene aproximadamente un 20% de su población mayor a 65 años. Japón es el país con una población envejecida que es una de las mayores en el mundo. Italia, lo mismo. Y a nivel mundial, para el 2050 se calcula un 22% de la población mayor a 65 años. Y esto demanda todo un cambio en lo social, en lo urbanístico, en lo económico y financiero, en lo cultural, ¿no? Un cambio en los estereotipos, por ejemplo, en lo que se llama el edadismo, ¿no? Que es un estereotipo negativo del retiro, de la vejez, incluso replantearse a nivel del mercado laboral, en donde ya no es posible entender la jubilación como el retiro de toda actividad productiva, sino todo lo contrario, una nueva etapa para capitalizar la experiencia de esta persona que durante 30, 40 o 45 años se desempeñó en unas labores determinadas y que ha adquirido una experiencia que no la tiene ningún otro, ¿no es cierto?
Realmente, bueno, esto último que está diciendo lo estamos viendo. Aquí, por ejemplo, en la Universidad Católica de Córdoba es impresionante la cantidad de personas, de adultos mayores, que concurren a talleres, cursos, incluso para carreras específicamente desarrolladas para esta etapa de la vida. Lo mismo me parece que va a ocurrir en la Universidad Católica Argentina, que creo que está a punto de lanzar también algunas carreras en ese sentido. ¿Esto de qué habla, Fischel? ¿Le parece que la ancianidad o el envejecimiento es distinto de como era antes? El alargamiento de la vida por allí nos da potencialidades que antes no se tenían, la salud. ¿Qué hay también con esto? Esto que usted está señalando es muy importante. Es muy importante porque claramente el envejecimiento de la población mundial se debe a la baja de tasa de natalidad frente a la mayor expectativa de vida. Gracias a Dios, hoy tenemos una expectativa de vida mucho mayor a la que teníamos hace 50 años. Ujú. Y gracias a Dios también, por distintos estudios y promociones a partir de la OMS para lograr una ancianidad saludable, vital y activa, y disminuir lo que se llama el periodo de morbilidad, ¿no? Que es el periodo a partir que la persona, simplemente por ancianidad, no debido a ninguna patología en particular, comienza con ciertas discapacidades hasta la edad de fallecimiento, se ha acortado mucho a través de promoción de vida, de modos de vida saludable, con lo cual hoy una persona a los 65, 70 años es absolutamente activa, y acá lo más importante es que hoy no hay ningún pensamiento, hoy no hay ninguna política, ni social, ni cultural, ni económica, ni laboral, para un pueblo. Estamos hablando de millones y millones de personas entre 65 y 90 años que nadie sabe qué hacer con ellas. Personas activas que, como usted bien dice, se comienzan segundas carreras universitarias, se dedican al voluntariado, con una sabiduría que es invaluable para la toma de decisiones estratégicas y la resolución de problemas complejos. Son personas que han pasado por crisis, por diversas situaciones, ¿no? Y que han conformado una resiliencia y una capacidad de liderazgo y de reflexión ante la incertidumbre y ante el propio devenir de la vida, que no la tienen los jóvenes. Y por eso uno de los grandes capitales humanos que tiene una persona con semejante experiencia es lo que se llama la mentoría intergeneracional para facilitar las transferencias de conocimiento. Y esto va más allá de la tecnología, porque la tecnología nos puede mostrar las formas de implementar las cosas, pero la capacidad de liderazgo, de resiliencia, la sabiduría, tiene que ver con un proceso adquirido que solamente se logra a través de la experiencia. Y ese es el mayor capital humano que tienen nuestros mayores. Rabino Fischel, ¿cómo le va? Buen día. Me parece que el micrófono está... Ahora sí, ahí ahora está. sí se escucha. Rabino Fischel, escuchándolo atentamente, mi nombre es Cecilia, buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Hoy en el programa, bueno, Día Internacional de la Palabra, pedíamos a la audiencia que nos ayudaran con palabras a definir esta etapa de la vida que es el adulto mayor. Y bueno, muchos decían la sabiduría, tal cual usted señalaba también recién, que le puso marco de palabras a un montón de temas que había dando vuelta, pero la audiencia decía sabiduría, resiliencia, y soledad también se dijo en algún momento, ¿no? La soledad que se encuentra a la vuelta de la vida, cuando ya la familia toma su camino, hijos, nietos, cada uno con lo suyo. ¿Cómo se los acompaña, Rabino, en esta etapa de la vida? Bueno, yo creo que lo mejor, y en eso estamos abogando ahora en la nueva administración que se viene en nuestro país, para desarrollar activas políticas en todos los ámbitos que yo he mencionado, justamente para eso, para no solamente beneficiar al propio adulto mayor, sino también a su posicionamiento social, su posicionamiento familiar, no solo a nivel productivo,
sino que también tenga un impacto positivo en la economía y en la sostenibilidad, incluso de la seguridad social, porque el envejecimiento de la población mundial, y por sobre todo en Argentina también, y en los grandes centros urbanos, es una realidad que está hoy. Con lo cual, ¿cuál es la llave para resolver el problema del edadismo, del abandono, de la soledad? Es justamente darle a nuestros mayores el lugar que deberían estar ocupando y que ocuparon en la antigüedad. En términos bíblicos, el anciano es el sinónimo del sabio. Es donde uno va, consulta y encuentra una respuesta dada no solo por el conocimiento intelectual, sino por la experiencia, por la sabiduría, que es distinto de la inteligencia. La sabiduría incluye vivencia y experiencia que no la da el mero saber cognitivo. Y eso es de lo que hoy nos estamos perdiendo. Por eso, no valorar hoy en nuestra sociedad, como dije antes, hiperindividualizada, fugaz, líquida, donde todo tiene que ser inmediato y no hay tiempo para la reflexión, todo es lo urgente sin prestarle atención a lo importante, no valorar la sabiduría de nuestros adultos mayores, de nuestros ancianos, de nuestros viejos, por una supuesta obsolescencia tecnológica. Es como, por ejemplo, no valorar las religiones o a los clásicos griegos o al derecho romano, porque fueron producidos bajo un paradigma que no es el actual tecnoeconómico-cultural. O sea, es ridículo y es perder un capital que no se encuentra en otro lado. Por eso no hay que confundir sabiduría con tecnología o experiencia con capacidad operativa. Y en este sentido, estamos haciendo muchas pruebas piloto que están siendo excelentes, que es, por ejemplo, en la industria automotriz o en la industria alimenticia, cuyas líneas de producción están automatizadas, ¿no? Tomar a la persona que fue un operario de una máquina durante 35 años, nadie sabe mejor que esa persona cómo funciona esa máquina, y que esa persona sea, a través de su experiencia, la que le dé la información al joven que programa la automatización de esa máquina para la detección y corrección de fallas. Lo que llama un sistema, en inglés se llama master slave. Y así capitalizamos la sabiduría de esa persona, y no solamente logra un poder adquisitivo importante, sino también el sentirse útil y valorado por la sociedad, que hoy tanto falta. Fischel, está también el desafío, y me parece que es uno de los principales, de interesar en esto a los jóvenes, a las jóvenes generaciones, porque quienes vamos en camino ya al proceso de envejecimiento, los que tenemos más de 50 años, lo asumimos porque hemos tenido la experiencia de cuidar y acompañar a nuestros padres mucho, entonces ya podemos decir que tenemos clara más o menos estas cosas, aunque los dolores fuertes de los adultos y los desafíos de los adultos mayores a lo mejor todavía no los hemos sentido en plenitud y nos falta esa comprensión. Pero me parece que la clave es interesar en esto a los más jóvenes, ¿no? Niños, adolescentes, quienes todavía no ven, no entienden que todos vamos caminando hacia allí. ¿Cómo le parece, a través de qué manera de la educación quizás podamos interesar a los que están en estas etapas más jóvenes de la vida? Mire, usted lo ha dicho muy bien. Nosotros aquí en Argentina en agosto, ante la visita del Monseñor Vincenzo Paglia, el presidente de la Pontificia Academia para la Vida, del cual yo soy miembro, firmamos una declaración de las religiones abrámicas para la protección y puesta en valor de la vejez. Y justamente ahí no solamente es una declaración de principios, sino también es una propuesta para determinadas políticas culturales, sociales, laborales, para poner justamente en valor y proteger a nuestros adultos mayores. Porque, a ver, la falta de valoración de la sabiduría y la experiencia de los ancianos
es básicamente un reflejo de la forma en que la sociedad actual, desequilibrada, empobrecida, carente de resiliencia, prioriza la singularidad, la inmediatez por encima de la integridad y los procesos solo alcanzados a través del tiempo. Y por eso es tan importante trabajar en grupos mancomunados con jóvenes para, desde la educación, no solamente cognitiva, sino la educación formativa, integral, poder comenzar a generar lo que hoy estamos haciendo, que es grupos intergeneracionales para aportar ideas creativas a los jóvenes que tienen mucha capacidad, mucha más capacidad operativa que el adulto mayor, pero menos experiencia. Y la verdad resulta, al principio es bastante como ruidoso, pues son dos mundos distintos. Es el mundo de la inmediatez frente al mundo del proceso. Es el mundo de la coyuntura y lo urgente frente a un mundo de la reflexión, de la importancia, que demanda más tiempo. Pero luego de, la verdad, yo le voy a decir, luego de muy poco tiempo, y muy poco tiempo son un par de meses de trabajo, esas diferencias se empiezan a diluir y comienza a desarrollarse un proceso creativo impresionante, donde el joven no solamente se nutre de la experiencia que no tiene a partir del adulto mayor, sino que el adulto mayor sale fortalecido porque comienza a aprender las nuevas tecnologías y las pone al servicio de su experiencia, con lo cual es un mito, y esto está comprobado, que el adulto mayor no es adaptable a las nuevas tecnologías. Es un mito y es parte del prejuicio englobado en lo que se llama el edadismo, que es la discriminación por edad, ¿no es cierto? Por eso, en el documento que nosotros elaboramos y firmamos en la Universidad Católica Argentina, justamente, y lo presentamos en el Senado de la Nación y la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se basa en 3 puntos. En dignificar al anciano, así como están todas las religiones abrámicas, y hasta incluso Cicerón escribe el de Senectute, digamos, ¿no? Primero la dignificación, luego la asistencia, y tercero y último, la integración, ¿no es cierto? Mire, no es casual que hoy el ser humano se vea atacado en las 2 etapas más vulnerables de su vida. No es casual. En la etapa, digamos, en la etapa fetal, ¿no es cierto?, embrionaria, y en la etapa de su ocaso o en la etapa de vejez. Son las 2 etapas, me refiero al aborto y a la eutanasia, concretamente. Sí. Son las 2 etapas en donde el ser humano necesita de la asistencia de su prójimo. Y no es casual que justamente hoy se esté tratando de descartar, como dice el Papa Francisco, al ser humano en las etapas donde más ayuda y asistencia necesita. Parte del hiperindividualismo que hoy una sociedad empobrecida y abandonada al deseo inmediato y al abandono, básicamente un abandono de un ser humano prometeo, ¿no es cierto?, de la juventud eterna, hoy está padeciendo. Y hay que dar la batalla cultural en ese sentido, porque los únicos que perdemos somos los que, como usted bien dice, vemos la vejez como nuestro futuro, porque es nuestro futuro. Así es. Pensar en la vejez es pensar en el futuro, no pensar en el pasado. Excelente. Bien, Ceci. Sí, no, simplemente quiero destacar esto que mencionaba recién, ¿no? Es pensar en el futuro, porque siempre decimos, solo por hoy, vamos en el día a día, pero creo que en este caso es muy válido y muy importante tenerlo en el presente, siempre a esta etapa de la vida que es nuestro futuro, para trabajar por nuestra vida, pero también por la de las que nos rodean, ¿no? De alguna manera. A ver, nuestra sociedad hoy, a nivel mundial me estoy refiriendo, mira con mucho desdén la ancianidad.
porque lo vincula con el pasado, con lo obsoleto. Sin embargo, la vejez, paradójicamente, es el futuro de todos nosotros. Claro. Entonces, honrar hoy al anciano es preparar la futura dignidad con la que nosotros aspiramos a ser tratados. Excelente. Fischel, le agradecemos como siempre muchísimo la disposición, incluso a pesar de cuando los pedidos periodísticos son muy urgentes, como fue en este caso. Así que muy agradecido como siempre. Gracias por la sabiduría, por el diálogo abierto de siempre. Que tenga muy buen día. No, por favor, el agradecido soy yo y a vuestra disposición siempre. Un abrazo grande. Ahí pasaba Fischel Slagen, que es rabino, que es miembro de la Pontificia Academia para la Vida, nombrado allí por el Papa Francisco, a quien conocía, por supuesto, cuando estaba aquí, cuando era arzobispo de Buenos Aires, y conoció el trabajo profundo que sigue haciendo el rabino Slagen aquí en la Argentina y también para el mundo.